Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar con DQ Asesoría y Consultoría. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestros tres expositores el día de hoy. Jesús Delgado, quien es el representante legal de DQ Asesoría y Consultoría, Marco Moreno, quien es consultor de la misma empresa, y Jocelyn Paz, quien es Project Manager de Global Factor, quienes nos presentarán riesgos climáticos y su impacto financiero en el sector productivo. Antes de comenzar, quisiera agradecer a nuestros socios Platinum, Cumbre Ingeniería y Construcción, y a Southern Cooper Corporation, y a nuestros socios Golden Maple, Atkins Realis, Confipetrol, Geogroup, La Positiva, Price y Sodexo. Quisiera recordarles que pueden hacer preguntas en el botón de preguntas y respuestas, las cuales van a ser hechas al final de la exposición, y asimismo cuenta con un chat en el caso que quieran conversar algo entre ustedes. Antes de comenzar, quiero contarles un poquito sobre nuestros tres expositores. Jesús es ingeniero de medio ambiente y recursos naturales, con más de 15 años de experiencia en la implementación de proyectos destinados a desarrollar instrumentos de gestión ambiental y con un profundo conocimiento en cuestiones relacionadas con el cambio climático. Actualmente es el presidente del Comité de Cambio Climático del capítulo de Ingeniería Ambiental en el Colegio de Ingenieros. Por otro lado, Marco es ingeniero geógrafo con más de 15 años de experiencia como evaluador de riesgos originados de fenómenos naturales, acreditados por CENEPRED, con amplios conocimientos en gestión de riesgos de desastres. Además, es un expositor internacional sobre temas de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales y miembro del Comité Científico de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente con sede en México. Y finalmente, Jocelyn es ingeniera ambiental con más de 5 años de experiencia en elaboración de fichas ambientales, destacándose en las áreas de investigación y sostenibilidad. A lo largo de su trayectoria, ha adquirido un profundo conocimiento de la gestión ambiental, ha impulsado proyectos innovadores y sostenibles y actualmente se desempeña como Project Manager en Global Factor, donde lidera iniciativas claves orientadas a la sostenibilidad y el cumplimiento de estándares ambientales, aportando soluciones estratégicas y eficientes en su campo de especialización. Muchas gracias a los tres por estar aquí el día de hoy y comenzamos contigo, Jesús. Gracias. Sí, buenos días con todos. Eh, Gracias, Solais, por la presentación. En esta oportunidad vamos a compartir una interesante información con respecto a los análisis de riesgo climático financiero. En esta oportunidad, el que preside soy yo, Jesús Iván de la FISPE, el ingeniero ambiental, ya me presentaron. Eh, Vamos a hablar sobre este importante tema que hoy en adelante está cobrando más fuerza y en el futuro va a ser con mayor responsabilidad las empresas corporativas. Pero primero a- le voy a compartir todo lo que son los peligros, análisis, vulnerabilidad y evaluación de riesgo climático. Un panorama general, ¿no? Le voy a compartir un panorama general de qué se trata. Es el punto de partida de las empresas, de saber, conocer exactamente a cuáles de los eventos están expuestos, ¿no? Eventos naturales, ¿no? Primero comenzamos con el marco, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, el cambio climático, hay personas que a veces dicen que no hay cambio climático, si hay cambio climático, los conceptos están mal dados. Entonces, acá en las Naciones Unidas tiene un concepto muy propio y comparto con ello. Es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos, tiempos comparables, ¿no? La idea es primero conocer qué es el concepto de cambio climático, a qué se refiere, ¿no? Entonces, la Convención Marco de Naciones Unidas puntualiza conceptualiza, aterriza en este punto, que es la suma de la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo muy comparables, ¿no? De entre 1 año, 2 años, 3 años. La idea es compararlo tiempo, tiempo tras tiempo, año tras año, ¿no? En este caso, les muestro una gráfica donde menciona, donde se visualiza eh, claramente cómo el cambio climático ha ido emergiendo durante los tiempos sin darnos cuenta, ¿no?
De repente nos damos cuenta y no queremos entender la realidad, ¿no? ¿No? Entonces, desde el año 1880 hasta el año 2020, ¿no? Los picos han ido incrementándose año tras año y tendiéndose el pico de partida a partir del año 80, 2000, 2020 y sigue la escala logarítmica, ¿no? Entonces, esta escala va a ir creciendo, ¿no? Hasta un punto en el cual, digamos, ya y tomamos conciencia, ¿no? Entonces, no podemos ser ciegos ante esta realidad, ¿no? Si hay un cambio climático, ¿no? Y lo estamos visualizando. Bueno, acá es otra gráfica entre la variabilidad climática y enfriamiento global, ¿no? Que en otros puntos del planeta hay enfriamiento y en otros puntos del planeta hay calentamiento, ¿no? Durante los años ha habido este fenómeno, ¿no? Que normalmente es natural, ¿no? Pero ocurre, ¿no? Bueno, en este caso también veo las anomalías, temperaturas promedio del aire para el 2020, enero-octubre, con respecto al promedio 81, 1981-2010, ¿no? Acá es la serie de Copérnico y otras plataformas mundiales en la cual nos hacen ver, visualizar cómo está variando la temperatura en el tiempo, ¿no? Como vemos, la temperatura está variando de un polo a otro, de continentes a otro, de -10 grados en otros puntos a 10 grados en puntos más cálidos y en otros puntos del planeta -10, ¿no? Entonces, esta es una realidad que lo vemos ya lo percibimos, ¿no? Bueno, acá dice la temperatura global promedio para el 2020, enero y octubre fue de alrededor de 1,2 más menos 0 puntos, por, en- por encima de la línea base del 50 al 900, usando como relación los niveles preindustriales, ¿no? El año 2020 está muy próximo a ser uno de los 3 años más cálidos de registros globales, ¿no? El año 2006 inicia un fenómeno excepcionalmente fuerte que se mantiene como el año más cálido de los registros, ¿no? Los pasados 6 años, 2015, 2020, son los más cálidos en el registro. Los promedios de los últimos 5 años, 2006 y 2020, y 2011 al 2020, ¿no? Entonces, la diferencia entre cada década se va haciendo casi más acentuada y se va sintiendo con más prolongación, ¿no? Eh, bueno, estas son las amenazas del cambio climático. Son algunas ya mencionadas, hay varias, ¿no? Aumento de la temperatura global, tiene efectos negativos sobre el planeta, en algunos casos difíciles de revertir. En algunos años hemos visto cómo aumenta el número de desastres naturales, cómo se producen, y cada vez más devastados, ¿no? Hemos visto último, ¿no? En Valencia, España, ¿no? Cómo ha sido un desastre muy negativo para la sociedad, para la vida. Han muerto más de 100 personas, ¿no? Ese es el claro ejemplo de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Una de las consecuencias del cambio climático que más se percibe al ser humano en aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. El IPCC, que es la entidad científica, confirmó en otro estudio esta relación. Un clima cambiante puede dar lugar a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos sin precedentes, ¿no? Vemos acá en la fotografía las sequías, vemos los incendios, vemos las tormentas, vemos las inundaciones, ¿no? Los huracanes, retroceso glacial, ¿no? Esto es una cadena de efectos, ¿no? Eh, Todas las imágenes proyectadas anteriormente es más o menos para que se hagan la idea de cómo los efectos de cambio climático está causando en el planeta, ¿no? Y son las cadenas, por ejemplo, incremento de temperatura, reducción de formación de nieve y hielo, toda una cadena de efectos que les muestro en la pantalla. Incremento de los caudales de los cursos de los ríos, alteración de los patrones de caudales, alteración de la calidad del agua. Al final,
Un incremento de temperatura a veces lo vemos a simple vista, pero si lo vemos en la cadena de efecto trae como consecuencia al final que el agua llega al recurso hídrico, llega al estrés hídrico. Bien hay agua en algunos puntos, pero con mala calidad o no hay agua, falta de agua. Y eso lo hemos visto ahorita, ¿no? En Piura, ¿no? Que hay estrés hídrico muy fuerte. Vemos la cadena de efecto del incremento de temperaturas sobre específicos, sobre especies y ecosistemas, ¿no? Vemos un incremento de las temperaturas, vemos un cambio en la estacionalidad, los hábitats quedan expuestos, las migraciones de las especies, las alteraciones de la cadena trófica, la alteración del ecosistema, toda una serie de eventos gracias a este cambio climático que no nos queremos dar cuenta que existe ya, ¿no? También vemos una cadena por sequías, ¿no? Altas temperaturas traen sequía y reducción del recurso hídrico, ¿no? Y todo esto trae una reducción de humedad del suelo, baja escorrentía. Vemos una serie de consecuencias y actos de la naturaleza, ¿no? Bien puede ser naturalmente o causado por el hombre, en algunos casos. Y todo al final va a la reducción de la calidad del agua, donde nosotros nos alimentamos, donde la especie sobrevive gracias a este recurso hídrico. Se dan cuenta toda la cadena de efectos si no nos ponemos a trabajar en ello. En este caso, ahora, viendo lo anterior, la fotografía de los eventos, viendo las consecuencias, las redes, todo lo que les he explicado. Claro, este es un webinar, no es una clase que entra a profundidad, pero más o menos para darle un marco de lo que es el cambio climático, los factores de peligro, vulnerabilidades y riesgos. Lo tratamos en este punto, ¿no? Esta es la evaluación de riesgos en el marco del fenómeno del niño costero. Solamente me enfocaba en el marco del fenómeno del niño costero. A ver, definición de la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es un procedimiento técnico que permite analizar los parámetros de evaluación de los fenómenos y la susceptibilidad de los mismos, analizar las vulnerabilidades, los elementos expuestos, fenómenos en función de la exposición, fragilidad y resiliencia, determinar la zonificación de los niveles de riesgo, ¿no? Bueno, más adelante mi colega lo va a explicar los mapas temáticos, breve y reseñado de acuerdo a esto, pero primero tenemos que entender estos conceptos, ¿no? De los parámetros de evaluación, los fenómenos, la susceptibilidad de mi infraestructura, todo ello, ¿no? Objetivo de evaluación de riesgos, ¿no? Identificar y evaluar los peligros, evaluar las condiciones vulnerables, servir de instrumentos técnicos para la planificación y gestión del local de desarrollo, orientar las acciones de prevención y reducción de desastres y desarrollo local. Las empresas, todas las industrias son parte de una ciudad, es parte de un sistema de acondicionamiento territorial, todas están partes, industrias, bancos, de todo tipo. No solamente viven personas, sino también industria. Procedimiento metodológico para un EVAR. El EVAR es la evaluación de riesgo de desastres naturales o por fenómenos naturales, como dicen también. Tiene un proceso de estimación, un proceso de identificación de peligros, análisis de vulnerabilidad y cálculo de riesgo. Hay ciertas herramientas muy interesantes que FENEPRE viene difundiendo, actualizadas, y algunas ya vienen utilizándose año tras año, como son los instrumentos técnicos operativos. Son herramientas muy interesantes que ayudan a las empresas, a las ciudades a poder calcular sus riesgos, identificar sus peligros, a cuáles están expuestos, ¿no? Tenemos la fase de informes de evaluación de riesgo, ¿no? Tenemos 5 etapas. Preparación del proceso, levantamiento de información de campo, calculación, determinación de niveles de peligrosidad, análisis de elementos expuestos y análisis de vulnerabilidad y riesgos, cálculo de medidas de control de riesgos, a través de mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgos, ¿no? Toda una serie de procesos para elaborar ese informe, ¿no? ¿No? Vemos la preparación de procesos, se elaboran los planos y en más detalle lo hablará mi colega, pero así con un sistema muy estructurado se elabora, ¿no? El proceso de preparación de las líneas base, ¿no? Levantamiento de información de campo. Es importantísimo ir a campo, levantar la data,
ver las ocurrencias, los antecedentes, las casas, las exposiciones de las casas, de las empresas, en qué lugar están, las industrias, ¿no? Características, determinación y niveles de peligrosidad. Vemos de aquí el tema de Tumbes, ¿no? Entre 2 años, octubre de 2016 y marzo de 2017. Mira las consecuencias. Tengo que ir a campo para caracterizar el nivel de peligrosidad, ¿no? Hay un río y el desborde al otro lado, ¿no? Análisis de elementos expuestos y análisis de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Vemos las casas, cómo están tuburizados, ¿no? También esto sirve para industrias, empresas, ¿no? Es una herramienta que se puede adaptar a todo tipo. En incremento de viviendas, de conocimiento del peligro, ¿no? Debemos conocer el peligro expuesto. Análisis de elementos expuestos y análisis de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Tenemos dimensión económica, exposición, fragilidad y resiliencia, toda una serie de estudios, ¿no? Dimensión social, dimensión ambiental, son una serie de variables, de parámetros en la cual tengo que determinar para saber si una zona se encuentra tan vulnerable, ¿no? Tan expuesto a un peligro, ya sea inundación, deslizamientos, vientos fuertes, como sucede en la selva, ¿no? Tengo que hacer ese análisis de campo, ¿no? Cambios de medidas de control de riesgo. Bueno, estas son las medidas de control. Una vez que yo identifico los peligros, analizo la vulnerabilidad, evalúo los riesgos, comienzo a calcular. Comienzo en función a los cálculos de riesgo, comienzo a determinar las medidas de control de riesgos, ¿no? Esta es una aplicación de evaluación de riesgo para la construcción de ciudades seguras, ¿no? Este es un mapeo, ¿no? De cómo se planifican la planificación urbana y la gestión de riesgos, de cómo se interactúan entre ellos, ¿no? Una ciudad no puede planificarse sin tener en cuenta la gestión de riesgo de desastres. Es un instrumento de gestión territorial, ¿no? Tengo que ahí agarrar la mano, ¿no? Entonces, esto me da a conocer cómo puedo planificar una ciudad y cómo puedo, ¿cómo se llama? Conocer mis riesgos de desastres naturales, los peligros que ellos son amenazados año tras año y cómo lo puedo gestionar o cómo lo puedo reducir, ¿no? En este caso, bueno, tenemos la reducción de impacto por desastres, mira, cómo los impactos naturales, los efectos generan una serie de elementos, ¿no? En la cual pueden generar daños a las finanzas, ya más adelante lo van a hablar sobre ello, ¿no? Entonces, ¿es posible reducir estas pérdidas? Claro, por supuesto, ¿no? A través de la renovación urbana, zonas degradadas, al hacer una serie de gestiones en la cual podemos determinar exactamente ello, ¿no? El control normativo de ocupación, una serie de normas en la cual se tiene que adecuar esto, ¿no? Los proyectos en una serie de ciudades, ¿no? Para poder que todo tenga las condiciones adecuadas, donde se desarrollan los polos industriales, estratégicos y otros, ¿no? Bueno, esta es una metodología de peligro. Yo no hablo de detalles, sino les muestro de cómo se determinan las metodologías en CNPRE para poder concluir como punto final unos mapas, unas estratificaciones de acuerdo a los colores, ¿no? Y todo ello se trabaja en el CNPRE. La metodología de vulnerabilidades, ¿no? Una serie de criterios que se usan, metodología de riesgo, ¿no? Matriz de riesgo. Bueno, en este caso, medidas de control que ya no voy a entrar a detalle, ¿no? Que son una serie de condiciones en la cual tengo que determinar a través de los resultados de peligros, de evaluación de riesgo y otros, ¿no? Que han salido para yo proponer estas medidas. Ya será la serie de otro webinar para explicar a más detalle las medidas estructurales y no estructurales, ¿no? Las medidas de control, tengo que tener muy en cuenta las medidas de control, obras permanentes, los monitoreos, esas medidas no controlables, como son las legislaciones, son las guías técnicas y otros, ¿no? Bueno, criterios de adaptación, a nivel no toca, pero el siguiente paso es la adaptación, pero en fin, bueno, es una estructura de informe que se elabora de acuerdo a la guía
y se trabaja de esta forma, ¿no? Hasta aquí mi participación. Gracias. Le doy pase al ingeniero Marcos Moreno. Perfecto, Jesús. Paso a compartir pantalla. Perfecto, entonces muy buenos días con todos. Paso con el siguiente tema, elaboración de mapas temáticos para la evaluación de riesgos incorporando el enfoque de cambio climático. Algo muy importante que comentar aquí, el ingeniero Iván ha mencionado algunas terminologías que también están asociadas a terminologías internacionales, ¿no? En caso de Perú, nosotros no manejamos la terminología de desastres naturales, manejamos básicamente el tema de desastres o peligros originados por fenómenos naturales. Por ejemplo, que también manejamos aquí en Perú, con respecto a la ley 2964, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, menciona al peligro como una probabilidad, no como un fenómeno. Quiere decir de que el peligro no es el flujo o el mal llamado huaico, no es el sismo, no es el tsunami. Esos son fenómenos potencialmente dañinos. Aquí, en Perú, por lo menos, se tiene como concepto de peligro como una probabilidad. Bien, entonces esa probabilidad debería responder a ciertos aspectos, espacial, temporal, con características severas, etc. Bien, entonces continúo en base a esto, porque algo muy importante que comentó el ingeniero Delgado es que más allá de plasmar los resultados en los mapas, tendríamos que interiorizar esas terminologías que él nos ha comentado, ¿no? Con respecto al parte de peligro, vulnerabilidades y riesgo. Ok, algo muy importante y es necesario mencionar de que nosotros tenemos 7 procesos. Según la ley 2964, ley que crea el Sistema Nacional de Desastres, compone en este caso en 7 procesos a la GRD, del cual tenemos, como primer proceso, tenemos la estimación del riesgo. El segundo proceso es la prevención, reducción del riesgo. Luego tenemos preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. ¿Por qué es importante esto? Porque más allá de que el mapa como tal sea un instrumento, el mapa puede mostrar diversas cosas que van a poder sustentar la toma de decisiones en cualquiera de estos procesos. Entonces, es importante el conocimiento del nivel de riesgo, claro que sí. ¿Para qué? Para ejercer funciones o para poder tomar decisiones en cualquiera de todos estos procesos. Bien, explico brevemente. En estimación de riesgo, nosotros vamos a identificar el peligro, vamos a identificar la vulnerabilidad, vamos a calcular el riesgo y vamos a tomar medidas de control de riesgo, como bien comentó el ingeniero Delgado. Prevención de riesgo. ¿Qué es prevenir y qué es reducir? Prevenir es evitar riesgos futuros. Son las acciones que nos ayudan a evitar riesgos futuros. Bien, como les comenté, existen 7 procesos, ¿no? Pero más allá de los 7 procesos, también existen subprocesos. El sexto y séptimo subproceso de prevención, por ejemplo, menciona a la implementación de la prevención a través de planificación territorial, que bien explicó el ingeniero Delgado, y sectorial. ¿Cómo es sectorial? Por ejemplo, en el plan, por ejemplo, estratégico sectorial multianual, tal vez el ministerio, este ministerio ya involucra el aspecto de riesgo, el aspecto de prevención. Entonces, a partir de los siguientes planes, por ejemplo, el PEI, planes estratégicos institucionales, ya podríamos establecer una ruta en base a esta prevención que ya fue definiéndose en este PCM, por ejemplo. Luego del PEI sigue el POI, gracias al POI tenemos las vías. Ahora, eso es un aspecto de implementación de la prevención, ¿no? Para evitar riesgos futuros. Y el séptimo subproceso es a partir de la implementación de normas de urbanismo y construcción. Quiere decir que nosotros tenemos reglamentos nacionales de edificaciones, por ejemplo, en el cual identifican características o parámetros que tenemos que obedecer para construir en diversas zonas. Entonces, haciendo esto, estamos evitando el riesgo. ¿Y cómo se plasma ello? Por ejemplo, a partir de mapas temáticos, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora, por ejemplo, en reducción de riesgo, nosotros tenemos el aspecto de reducir riesgos existentes, las actividades para reducir los riesgos existentes. Prevención es evitar riesgos futuros, reducción es reducir los riesgos existentes. Bien, aquí hay un enfoque temporal, ¿cierto? Que tenemos que tener en consideración. Preparación, por ejemplo, es parte de la gestión reactiva. Bien, y en este caso tenemos preparación y en preparación tenemos, por ejemplo, la elaboración de planes. En este caso, con la actualización de la norma, el Decreto Supremo 060-2024 PCM, tenemos ya el plan de gestión reactiva.
Entonces, preparación tiene un subproceso que es el planeamiento y ahí entra, por ejemplo, tranquilamente el plan de gestión reactiva. Si nosotros nos vamos a preparar, tenemos que prepararnos ante qué. Esa información de ante qué está justamente aquí, ¿no? En el proceso de conocimiento de las fenomenologías, de las vulnerabilidades, de los riesgos. ¿Bien? Ocurre el evento, ocurre el desastre. Ojo, aquí en el Perú por lo menos se maneja la terminología de desastre, no de desastre natural, sino de desastre. Luego el aspecto de respuesta y sus tres etapas, ¿no? Intervención inicial, significa básicamente que después, por ejemplo, de ocurrir un sismo, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer para poder salvaguardar mi vida? Intervención inicial, luego la primera respuesta, cuando viene el organismo de primera respuesta, por ejemplo, temas de salud, por ejemplo, ¿no? Temas de bomberos, por ejemplo, que podrían llegar. Y por último, la respuesta complementaria, que es básicamente donde se registran ya el aspecto de daños, por ejemplo, ya se crea la emergencia ya en un sistema nacional llamado SIMPAT. Rehabilitación. Este proceso es básicamente lo que busca es seguir básicamente con los servicios, ¿bien? Brindando servicios de manera operativa nuevamente al 100%, pero obviamente en un proceso, ¿no? Primero tema temporal, tal vez. Si es que ocurre un sismo, por ejemplo, tal vez yo no pueda llamar inmediatamente, tal vez voy a poder comunicarme poco a poco, tal vez cuando me comunique relativamente bien seguido, tal vez no se escuche bien, la calidad no es tan buena, hasta que poco a poco se vaya restableciendo el servicio, por ejemplo. Y por último, reconstrucción, en el cual nosotros, por ejemplo, no necesitamos saber, por ejemplo, en la información como tal de un lugar, sino de dos. Porque, por ejemplo, si voy a identificar nivel de riesgo muy alto aquí, al momento de reconstruir, potencialmente podría moverlo a otro lugar, ya en respecto de asentamiento también, ¿no? Para no generar más riesgos, sino también poder ya, en el proceso de planificación, poder llevar a esta población, por ejemplo, esta zona urbana, a otro lugar de corresponder. Algo muy característico también de esto es de que en el proceso de rehabilitación es el único de los procesos de los cuales, perdón, el proceso de rehabilitación tiene cuatro subprocesos, de los cuales es el único que habla sobre el sector privado como tal, específicamente como tal, en el cuatro subprocesos de rehabilitación, de la participación del sector privado en materia de todo este proceso de gestión de riesgos de desastres. El sector privado también entra en algunos aspectos, por ejemplo, en temas de participación social, en el cual sí tangencialmente también podría intervenir. Bien. Ok, entonces ya conocemos los siete procesos: prevención es evitar riesgos futuros, reducir riesgos existentes. Ok, entonces, ¿cómo incorporamos el cambio climático? El cambio climático como tal, nosotros vamos a evaluarlo de dos formas, ¿no? En aspecto de peligros, por ejemplo. Uno de ellos es como cuando, por ejemplo, existan más picos, quiere decir más eventos extremos, bien, digamos, donde había precipitación va a haber más precipitación, o donde había sequía va a haber más días de sequía, por ejemplo, más intensas las sequías. U otra forma es, por ejemplo, modificando los promedios. Sí, por ejemplo, nosotros evaluamos la lluvia a 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa lluvia a 30 años tal vez tenga un crecimiento o un decrecimiento. Sin embargo, con los efectos ya de cambio climático, se estima de que ese promedio va a ir incrementándose cada vez más o va a ir decreciendo cada vez más, según las variables analizadas, según también la localidad que estamos hablando, entre otros aspectos. Bien, con respecto a la normativa, tenemos la ley 2164 que comentaba, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Desastres, la resolución ministerial 334/2012 PCM, que aprueba los lineamientos técnicos del proceso de estimación de riesgo. 220, que aprueba los lineamientos técnicos del proceso de reducción. 222, que aprueba los lineamientos técnicos del proceso de prevención. La RM 147/2016 PCM, que aprueba la implementación, los lineamientos para la implementación del proceso de reconstrucción. Y esta resolución jefatura 112/2014 NEPRED, el cual aprueba el manual que ya mostró el ingeniero Delgado, el manual de evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, actualmente la segunda versión, que es la que se encuentra vigente. Bien. Ok, entonces nosotros cómo vamos a realizar estas evaluaciones de riesgo como tal. Para ello se tiene que, primero que nada, caracterizar el peligro. Y para caracterizarlo se necesitan tres aspectos. El primero es identificar el factor desencadenante, que son aquellos factores que van, como dice el nombre, a desencadenar o originar potencialmente al fenómeno. Los segundos son los factores condicionantes, que son esos factores que van a contribuir o tal vez van a impedir el desarrollo del proceso de este fenómeno. Y por último, el parámetro de evaluación, que es básicamente la característica del fenómeno que estoy evaluando. Por ejemplo, con respecto a un flujo o un mal llamado Y, ¿no? En este caso, tenemos, por ejemplo, que este flujo podría generarse por una precipitación. Disculpen, ok, por una precipitación.
¿ok? Esta precipitación se va a dar en ciertas zonas y esta precipitación luego va a acumular, cuando ocurre la precipitación, luego en el terreno va a acumularse agua y esta agua va a tener que trasladarse, ¿no? Por escorrentía se va a tener que trasladar. Y se va a tener que trasladar bajo una cierta geomorfología, bajo una cierta pendiente, bajo una cierta geomorfología o geología, por ejemplo, litología, entre otros. Y una vez hecho eso, vamos a tener una característica. Y esa característica que se obtiene va a ser justamente resultante de esta dinámica, ¿no? De mi desencadenante, que es la precipitación, con mis condicionantes, que es la pendiente, la geología y la geomorfología. Una vez hecho eso, vamos a obtener, en este caso, el parámetro evaluado, que es el caudal, en este caso. Y podremos evaluar a partir, tal vez, de modelamiento, de simulaciones o esquemas, podemos evaluar, por ejemplo, cuál sería el potencial área de impacto. Bien. Ahora, aquí podría hacer una pregunta, ¿no? Tranquilamente. Nosotros vamos a originar un área de impacto, sí, cierto. Pero ojo que esta área de impacto va a involucrar elementos expuestos, también lo comentó el ingeniero Delgado, ¿no? Pero ¿qué tal si en vez de usar una precipitación que tenga un periodo de retorno de 50 años, uso una precipitación que tenga un periodo de retorno de 200 años? ¿Qué quiere decir con periodo de retorno? Con una lluvia que se da una vez cada 50 años, probabilísticamente hablando, o una lluvia que se dé una vez cada 200 años. Quiere decir una lluvia más crítica, ¿cierto? Una lluvia de 50 me puede generar un área relativamente mediana, pero una lluvia de 200 años me puede generar un área mucho mayor. Entonces, mi área de análisis es mucho mayor. Mi potencial área de impacto también va a ser mucho mayor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál área vamos a utilizar? Bien, recordemos el enfoque de reducir los riesgos existentes y prevención y evitar riesgos futuros. Básicamente la clave está en ese análisis. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestra evaluación, por ejemplo? Entonces, todo ello tenemos que analizar. Bien, ok, eso también lo comentó también un poquito el ingeniero Delgado. Nosotros, para realizar justamente estos mapas, necesitamos basarnos en un procedimiento. Ese procedimiento establecido por el CNPRED, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Evaluación de los Desastres aquí en el Perú, establece que tenemos que seguir un procedimiento llamado el PAG, Procedimiento de Análisis Jerárquico. Bien, el cual fue sustentado debidamente por Thomas Sati desde el año 1980 hacia adelante. Estamos hablando de 44 años más o menos del uso de la metodología, que en cierta forma obviamente nos facilita en identificar estas áreas, ¿no? Estas potenciales áreas de impacto. En caso de no utilizar software técnicos o software científicos especializados para cada fenómeno. ¿Sí? Quiere decir de que esta metodología me permite identificar áreas, sí, de cualquier fenómeno en particular, siguiendo estas características de desencadenante, condicionante y parámetro de evaluación, sí. Pero si nosotros usáramos software especializados, como por ejemplo, para un tsunami podemos utilizar el modelo de Tsunami N2, para un sismo de Quake, por ejemplo, para un deslizamiento Slide, por ejemplo, para una inundación ERAS, IBER, etc. Entonces, existen software especializados para el entendimiento de la fenomenología que se recomienda que puedan ser utilizados e incorporar justamente en esta metodología de evaluación de riesgo para mejorar básicamente el tema de la precisión y el tecnicismo y el sustento técnico-científico en nuestros informes de evaluación. Ok, proseguimos. Entonces, lo que comenta esta metodología es identificar los niveles, los peligros muy alto, alto, medio y bajo, con ciertas características de precipitación, ¿no? En este caso de caudal y dependiente, para este ejercicio, para este ejemplo. Y obtenemos rangos, ¿no? Estos rangos, básicamente estos numeritos, significa como tal un porcentaje de importancia. Si nosotros sumamos estos cinco valores, vamos a tener el 1 o el 100% de importancia que se va a ir desagregando por cada nivel de peligro. Quiere decir de que parámetros evaluados de 26% a 50,3% van a reflejar un peligro muy alto, por ejemplo, ¿no? De 3 a 26, peligro alto. De esa forma. Nótese, por favor, en este caso de la metodología, es de que esta metodología como tal no es homogénea, no es estándar. Quiere decir de que nosotros aquí, por ejemplo, somos 20 personas, 22 personas, 22 participantes. Cada uno de nosotros, al hacer esta metodología, vamos a obtener diferentes valores o diferentes rangos. ¿Bien? Ahora, si nosotros apreciamos bien, aquí tenemos, por ejemplo, el peligro bajo del 3% al 6%. Tenemos un delta del 3% de diferencia. Pero en peligro muy alto, del 26% al 50%, tenemos un delta de 24% de diferencia. Bien, entonces, estamos evaluando bien de que si es que por A o B no utilizamos la metodología correctamente, esta metodología va a conllevar a sobreestimar demasiado
el nivel de peligro, el nivel de vulnerabilidad, el nivel de riesgo. Es por eso que existimos evaluadores de riesgos acreditados, justamente por esta entidad de CNPRED, para poder realizar una metodología de manera recta, ¿no? Ok, seguimos. ¿Qué debe tener un mapa? Un mapa como tal debe tener 7 aspectos. Y esto no lo digo yo, esto está en el manual de evaluación de riesgos en el anexo 8, justamente. Vamos a tener que evaluar o considerar siempre que en el mapa exista lo siguiente. Uno, que son las coordenadas. Bien, siempre las coordenadas usadas por negrillas, por ejemplo, o tics. Puede ser en coordenadas UTM, usadas en metros, o gráficas y usadas en grados. Ahora, como hablamos de evaluaciones de riesgo, algo muy importante que mencionar es que las evaluaciones de riesgo se aplican en ámbitos pequeños, ámbitos focalizados, localizados, específicos. Los escenarios de riesgo ya son ámbitos meso, macro a nivel nacional, ¿no? Distrito, provincia, región, cantón, nación, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros, para la evaluación del mapa, se recomienda que sea, pues, que sea en metros, ¿no? En UTM, y si es que se puede al costadito, si que tenemos espacio, podemos colocar también gráficos, pero eminentemente el UTM. Luego, la leyenda, en el cual me voy a explicar qué significan los colores verde, amarillo, naranja, rojo. Luego tenemos el membrete, ¿bien? Luego tenemos el membrete, en el cual indica el nombre del proyecto, el nombre del mapa, elaborado por quién, las fuentes, etc. El 4 que es la escala numérica, el quinto que es la escala gráfica, el sexto que es el norte y el séptimo siempre la referencia, que es el mapa de ubicación. ¿Bien? Entonces, en base a ello, nosotros tenemos un mapa correctamente elaborado, ¿no? Más allá del margen, si tenemos un mapa base como fondo, un base map o no. Pero estos básicamente son los 7 tips, los 7 elementos mínimos que tiene que tener el mapa temático. Ahora bien, si nosotros quisiéramos ahondar aún más con respecto al entendimiento de la fenomenología o el entendimiento de lo que se está haciendo, el ingeniero Delgado dijo algo muy importante, ¿no? Que más allá de qué es lo que mostremos en el mapa, tenemos que explicar cómo nosotros hicimos esta evaluación, ese análisis previo. En este caso voy a mostrarles 3 ejemplos de mapas, en este caso de la izquierda, inundación pluvial, quiere decir una inundación por lluvias, en el medio, inundación fluvial o río, y a la derecha, inundación pluvial. Bien, esto es algo un poquito complicado de mencionar. Como les comentaba, la terminología de desastre natural fue complicado el hecho de erradicar poco a poco de nuestro país gracias a esta nueva terminología que establece la ley. En el caso de peligro, es algo similar, ¿no? El peligro normalmente lo conocían como el huaico, como el sismo, como la inundación, como el tsunami. Pero esos son fenómenos potencialmente dañinos. Esos no son peligros. El peligro debe indicar la probabilidad. Bien, debe indicar eso. Debe llegar a un tecnicismo tal que me indique una probabilidad. ¿Y probabilidad de qué? Puede ser probabilidad de ocurrencia, probabilidad espacial inclusive, ¿no? Entre otros aspectos. Ok, por ejemplo, aquí una inundación pluvial. Si aplicamos la metodología, con la metodología igual vamos a poder describir con respecto a todas las variables que hemos trabajado, que hemos considerado, vamos a poder describir en ciertos colores los niveles de peligros. Sin embargo, como se puede apreciar, por ejemplo, aquí tenemos cerritos pintados, ¿no? O cerritos que están ya identificados como nivel alto, en este caso inundación pluvial, que tal vez en este caso no aplique mucho, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí la inundación fluvial que está en nivel, solamente un solo nivel, muy alto, y a la derecha la inundación pluvial que también es solamente muy alto. Entonces, habríamos que considerar los antecedentes, ¿no? Entonces, me piden brevedad. Ya tenemos, entonces, en temas de vulnerabilidad, tenemos dimensiones y factores, ¿no? Dimensión social, económica y ambiental, y en factores tenemos cohesión, fragilidad y resiliencia. Luego nosotros tenemos que, sí, ya vamos culminando, un minuto, por favor. Vamos a tener, entonces, para aspectos de vulnerabilidad, vamos a tener que levantar información en campo, como bien comentó el ingeniero Delgado. Luego esa información, que es una base tabular, le pasamos a una base gráfica y obtenemos a partir de la metodología nuevamente los aspectos de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, reflejamos la vulnerabilidad. Nótese, por favor, que el peligros básicamente se trabaja en análisis territorial y en vulnerabilidad sobre el elemento analizado. Sea, por ejemplo, el predio, sea, por ejemplo, un negocio o, por ejemplo, cementerios, estadios, hospitales, infraestructura educativa, etc. Siempre va acompañado de sus tablas de clasificación. Y si tenemos mapa de vulnerabilidad, tenemos mapa de riesgos. Perdón, si tenemos mapa de peligro, mapa de vulnerabilidad, tenemos mapa de riesgos.
y esos mapas de riesgos van a estar asociados al fenómeno evaluado, ¿no? Puede ser ante flujos, puede ser ante lluvias, puede ser, por ejemplo, ante sismos, entre otros. Bien, eso sería todo por mi parte y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Marco, por esa presentación. Voy a compartir mi pantalla. Mm, Ok, aquí estamos. Bien, entonces en este espacio yo les quiero compartir algunas recomendaciones de cómo se puede integrar justamente la adaptación para poder gestionar el tema del riesgo al cambio climático. Entonces, dentro de este espacio me voy a centrar en las recomendaciones que da algunos estándares reconocidos internacional, como es el TCFD, y algunos ejemplos de cómo las empresas, especialmente el sector productivo, aborda los problemas y los retos del cambio climático. Y finalmente, pues terminaremos con un espacio de preguntas. Entonces, dado esta urgencia justamente de poder gestionar el riesgo de cambio climático, y partiendo de algunos estudios, principalmente del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y otros estudios científicos, urgen esta necesidad de poder limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. Y esto únicamente se va a alcanzar a través de medidas para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la implementación de estas medidas de adaptación. Me gustaría empezar con esta frase de Michael Sonic del grupo de Zurich de seguros. Él ha indicado: el cambio climático ya está aquí y los efectos y consecuencias no son algo para un futuro lejano, sino son una realidad y están sucediendo ahora. Es así que el cambio climático ha afectado a la economía. Entre estas, por ejemplo, ha producido una escasez de recursos y de materiales, la disminución en la producción de las materiales primas, y también el cambio climático genera que estas mismas puedan encarecerse, aumentando la inflación y consecuencia, pues, creando una estabilidad financiera. Además, también los impactos asociados al cambio climático generan algunas interrupciones en la cadena de suministros, por ejemplo, generando afectaciones en las instalaciones de las empresas y los proveedores mismos, y por consecuencia, pues generando problemas en la cadena logística. También esto está asociado a los costos de las infraestructuras y los servicios. Esto está asociado a las pérdidas y los daños que se han generado en las propiedades, por ejemplo, a causa de las inundaciones, el aumento de la temperatura, el aumento del patrón de las precipitaciones, y por supuesto está generado a costos indirectos, por ejemplo, la implementación de operaciones de socorro y recuperación para poder de manera inmediata, pues gestionar estos impactos por las amenazas climáticas. También el cambio climático ha generado riesgos para la estabilidad financiera. Los bancos y las instituciones financieras en general también se ven impactados por el cambio climático. Esto está asociado, pues, a las operaciones que ellos han financiado y pues también a las garantías que pueden verse afectados por estos préstamos generados a las empresas que han sufrido estos impactos al cambio climático. Y finalmente, pues también impacta el sector de la salud y la bienestar. Estas amenazas asociadas al cambio climático generan pérdidas de vidas, lesiones que, pues, por supuesto, afectan la capacidad de las personas para poder trabajar y contribuir, pues, al sector económico. Es en ese sentido que se han establecido y diseñado algunos estándares, entre estas el Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima, que en inglés se conoce como el TCFD. Este grupo, pues, fue creado por el Consejo de Estabilidad Financiera en el 2015, con el objetivo de poder evaluar y también divulgar los impactos y los riesgos y las oportunidades con respecto al cambio climático. Em, Esta es una organización, el TCFD,
desarrollado justamente para establecer recomendaciones para poder gestionar y divulgar estas recomendaciones para las empresas para que puedan gestionar de manera efectiva el riesgo del cambio climático. Em, entonces, el TCFD establece dos tipos de riesgos climáticos. Por un lado, tenemos los riesgos de transición. Estos riesgos están asociados con cambios estructurales em, implicados, por ejemplo, en temas políticos, aspectos tecnológicos, de mercado, inclusive reputacionales. Estos cambios estructurales han incidido como tal en el sistema económico de los países que tienen como objetivo justamente trazar un desarrollo bajo en carbones y resiliente al clima. Algunos impactos asociados con estos riesgos de transición, estos riesgos políticos, tecnológicos, de mercado, son, por ejemplo, la evaluación de activos. Aquellos activos que están ligados a un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y que finalmente, pues, según los acuerdos y los compromisos de los países, pues estos han quedado atrás hacia, por ejemplo, tecnologías más eficientes. También, por ejemplo, incrementos en los costos comerciales, justamente por esta tendencia a productos, servicios que estén asociados a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y por el otro lado tenemos los riesgos físicos. Estos riesgos están asociados con eventos relacionados con el clima, especialmente aquellas amenazas climáticas como las inundaciones, el aumento de la temperatura, em, tormentas, incremento del nivel del mar, que finalmente se traducen justamente a daños materiales, pérdidas humanas, interrupciones en la cadena de valor de las empresas. Entonces, estos son algunos ejemplos de los riesgos físicos. Em, en base a eso, el TCFD plantea recomendaciones a las empresas de cómo gestionar justamente estos riesgos, tanto físicos como riesgo de transición. Y esto lo hace a través de 4 pilares. En primera instancia tenemos el pilar de la gobernanza, que tiene como objetivo desarrollar procesos, controles, procedimientos para que la entidad pueda gestionar de manera efectiva el cambio climático. Por otro lado, tenemos el pilar de la estrategia. Como su nombre mismo lo dice, el TCFD da recomendaciones para que las empresas justamente puedan establecer objetivos, metas y como tal una estrategia plasmada en una estrategia para poder implementar un modelo de negocio alineado justamente al Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados y en la medida de lo posible a 2 grados centígrados y poder gestionar los impactos actuales y futuros que puedan ocasionar el cambio climático. El tercer pilar, como tal, en el cual establece recomendaciones el TCFD, es la gestión de los riesgos. Y acá el TCFD da recomendaciones de cómo las empresas pueden identificar, evaluar y mitigar estos riesgos, tanto climáticos como también aquellos riesgos financieros que están asociados a los impactos del cambio climático. Y finalmente tenemos el pilar de las métricas y objetivos. Y aquí el TCFD da recomendaciones de cómo las empresas, una vez que se puedan gestionar los riesgos y también plantear tanto objetivos, poder divulgarlos y pues por supuesto a las empresas de alguna manera hacerlos más competitivos y referentes en comparación a sus pares. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que da el TCFD y me gustaría hacer énfasis en el pilar de gestión de riesgos, cómo las empresas pueden gestionar los riesgos físicos y los riesgos de transición. Por un lado, y me gustaría empezar indicando que el riesgo climático, según el IPCC, indica que este riesgo está asociado con 3 aspectos o 3 variables importantes. En primera instancia, la amenaza, que como lo decía previamente, eso están, por ejemplo, asociada al aumento de la temperatura, al aumento de las precipitaciones, las sequías, inundaciones, entre otras. Por otro lado, tenemos la variable de exposición que justamente evalúa al elemento expuesto, que puede ser en este caso una empresa, alguna instalación,
alguna infraestructura, un grupo de personas, entre otros. Y la vulnerabilidad, que el IPCC lo establece como el grado de sensibilidad sobre la capacidad que tiene este elemento expuesto de adaptarse a estos impactos del cambio climático. Entonces aquí podemos ver justamente esta relación que establece el IPCC con respecto al riesgo climático. Entonces, el TCFD da 4 recomendaciones bastante detalladas, pero yo les voy a hacer un resumen de qué es lo que dice el TCFD sobre cómo gestionar los riesgos climáticos. Por un lado, el TCFD establece que es importante identificar los datos necesarios para poder calcular justamente el riesgo climático en base a la fórmula que vimos en el slide anterior. Por otro lado, también es importante analizar cuáles son los escenarios climáticos disponibles y cuáles son estas tendencias con respecto al cambio en estas amenazas climáticas, que posteriormente les voy a mostrar un ejemplo de estos escenarios climáticos. Como tercera recomendación es que es importante evaluar la naturaleza, la probabilidad y la magnitud de estos impactos que pueden gestionar los riesgos físicos y los riesgos de transición. Y finalmente, pues una vez identificados estos riesgos, es importante priorizar e identificar cuáles son estos riesgos que las empresas principalmente van a abordar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, brevemente me gustaría presentarles algunos ejemplos de cómo las empresas como Global Factor hemos recomendado a ciertas empresas para poder gestionar los riesgos climáticos. Este es un ejemplo de los escenarios que establece el IPCC, que es el RCP, que en español se conoce como trayectorias de concentración representativas, en donde se pueden ver cuáles son estas tendencias de las emisiones de CO2 con respecto a 1980 al 2100 en distintos escenarios. Acá, por ejemplo, el RCP 26 es un escenario bastante optimista donde se prevé que hay una reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, inclusive a llegar a una neutralidad. Y por otro lado, pues tenemos un escenario RCP 85 donde es un escenario bastante pesimista, donde básicamente no se implementan medidas para poder reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Por otro lado, tenemos algunos visores en donde se pueden identificar cuáles son estas proyecciones en cuanto a las amenazas climáticas. Por ejemplo, este visor que está disponible y que lo realizó el programa Euroclima. Acá tienen proyecciones en cuanto a las temperaturas, precipitaciones, amenazas asociadas al viento en distintos escenarios. Y acá, por ejemplo, tenemos un mapa que elaboramos en Global Factor como cuáles son estas proyecciones de el aumento de la temperatura en estos dos escenarios. Un escenario optimista en donde tal vez no hay un incremento de temperaturas y en un escenario bastante pesimista en donde podemos ver este cambio, donde tenemos estos puntos o estos cuadros amarillos y naranja donde indica justamente un incremento de temperaturas en las provincias en Ecuador. Por otro lado, también me gustaría mostrarles esta priorización de riesgos físicos que realizamos para una empresa en Ecuador. Acá nosotros identificamos cuáles son estos riesgos asociados al movimiento de tierras, inundaciones, sequía y retroceso glaciar, y donde podemos ver que básicamente para los sectores agricultura, transporte, industria manufacturera y construcción, entre los principales riesgos físicos que tienen una mayor incidencia están los movimientos de tierra y el retroceso glaciar. Y para la amenaza de sequía, pues tendría una mayor afectación en el sector transporte y la industria manufacturera. Acá también tenemos otros mapas que hicimos. Acá, por ejemplo, para el sector agricultura, realizamos unos mapas en donde mostramos cuál es el nivel de amenaza con respecto al incremento de la precipitación.
Y podemos ver que en el sector costa y ciertas provincias de la sierra tienen una mayor incidencia con respecto al incremento de la precipitación. Y por otro lado, con respecto al aumento de la temperatura para el mismo sector agricultura, algunas provincias de la costa y del centro norte de la sierra, pues tiene un mayor impacto, un mayor riesgo con respecto al incremento de la temperatura. Bien, entonces acá también tenemos otros ejemplos de cuáles son los riesgos de transición que mapeamos para otra empresa. Por temas de tiempo voy a pasar finalmente a mis últimos slides. Acá dejarles el mensaje que el riesgo de cambio climático pues también por supuesto tienen ciertos impactos, pero también es importante identificar cuáles son estas oportunidades que tienen los sectores para poder integrar y gestionar el riesgo de cambio climático. En este caso, para el sector agricultura, por ejemplo, para el riesgo asociado al aumento de la incidencia y la severidad de los movimientos de la tierra, algunas medidas que se pueden implementar y oportunidades para el sector agrícola es, por ejemplo, proteger y restaurar los ecosistemas como los humedales para poder mejorar justamente la retención y prevenir estos movimientos de tierra. Y por supuesto también implementar medidas para poder favorecer los mecanismos ecológicos de respuesta y por supuesto mejorar el drenaje del suelo. Entonces acá simplemente algunos ejemplos de cuáles son estas medidas para poder reducir el riesgo y también, por supuesto, incrementar el nivel de adaptación al cambio climático, en este caso para el sector agricultura. Y lo propio también para los riesgos de transición. En el caso de la agricultura, por dar un ejemplo con respecto a los riesgos regulatorios y legales, es importante tal vez diseñar productos financieros que permitan justamente canalizar los recursos para obtener, por ejemplo, certificaciones para el sector agrícola que permita justamente la implementación de estas medidas para poder incrementar la adaptación en el sector. Entonces, esto es un poco la presentación de mi espacio. Agradecerles por su tiempo y pues creo que por el tiempo pasamos a las preguntas. Sí, mil Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias, Marco y Jesús. Lamentablemente por el tiempo ya tenemos que acabar el webinar. Más bien si nos puedes dejar tu contacto para que la gente les haga las preguntas en caso deseen y agradecerles por su tiempo. A ver si lo puedes compartir de repente por el chat. Ya está bien, vamos a compartir por chat el correo, ¿ya? Para que por ahí puedan enviar sus comentarios. Ujú. Ya, lo voy a estar compartiendo. Listo. Y Moreno también, de Igual repente, nosotros también vamos a compartir la presentación y vamos a compartir sus contactos también. ya, sí, vamos a estar escribiendo el correo, ¿listo? Para que puedan tenerlo. Excelente. Muchísimas gracias por su presentación. Ujú. Ya Muchas está. gracias a El de todos. Marco, el de Jocelyn y me falta el de Jesús, que ahorita lo compartimos. Excelente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y gracias a nuestros expositores por una tan buena presentación tan didáctica. Ok, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Buen día. Gracias.